Ahí la grabo en la nube. Perfecto. Ahí ya puse para grabar en la nube para que quede grabada y después por ahí compartirla para la gente que necesite. Buenos días a todos. Después de nuestro glitch tecnológico con Teams, quiero agradecerles por estar, a los residentes y a los residentes de las distintas escuelas que se pudieron conectar. Es para mí un placer presentar a un gran amigo, gran cirujano, especialista en segmento anterior y posterior, que aunque se entrenó como especialista de segmento posterior, hace segmento anterior como un mago. Es el doctor Noé Rivero. Eh, Él es oftalmólogo de la Universidad de Maimónides en Argentina. Es actualmente el director médico y fundador del Instituto de Microcirugía Ocular en la Argentina. Es jefe del programa de Fellows de segmento anterior en el IMO y es docente de oftalmología de la Universidad de Buenos Aires, codirector de Oftalmo Córdoba e integrante de Oftalmo University. Yo creo que todos ustedes lo han visto muchísimas veces en congresos, en webinars. Gran amigo y gran profesor. Da unos conceptos muy claros y bueno, tenemos el placer de que nos hable hoy en la clase de vitrectomía en segmento anterior. Noé, todo tuyo, bienvenido y muchas gracias. Bueno, gracias Ernesto. Disculpa a todos por cambiar de plataforma, pero bueno, no estaba funcionando muy bien. Bueno, hoy les quiero compartir unos conceptos de cuando tenemos una ruptura capsular posterior. Estos conceptos son pasos muy reglados que son los que yo sigo para tener un éxito quirúrgico cuando hay una complicación en la cirugía de catarata. La rotura de la cápsula posterior en la cirugía de la catarata es la complicación transoperatoria más frecuente durante el procedimiento quirúrgico. Su incidencia se relaciona con la experiencia del cirujano. Y en cirujanos expertos, esa incidencia puede variar entre el 0,1 al 1%, pero en cirujanos más inexpertos o en residentes, esta incidencia aumenta y según las estadísticas y trabajos presentados puede ir entre un 3 a un 10% de ruptura capsular. Esta ruptura capsular puede asociarse o no a la pérdida de vitrio, pero en general el vitrio está presente en... Noé, ¿ya Sí. estás compartiendo pantalla? Que no estamos viendo. ¿Sí? ¿No se ve? No. A ver, vamos de nuevo. Ahora sí, perfecto. Ahí está. Sí. Bien, pero la frecuencia es que el vitrio aparezca cuando hay una ruptura capsular. El reconocimiento temprano y seguir unos pasos adecuados es fundamental para tener un resultado final adecuado a corto y largo plazo. Las complicaciones en una cirugía de catarata nos lleva a tener realmente una angustia porque la cirugía de catarata es la cirugía más linda que nosotros podemos realizar. Y estas complicaciones pueden ser previas, durante el acto quirúrgico, pueden ser complicaciones en el postquirúrgico tempranas y también tardías. Vamos a repasar un poquito cuáles son estas complicaciones previas que podemos llegar a tener a la cirugía de catarata. Principalmente una mala selección del paciente cuando estamos aprendiendo, una mala selección del paciente nos puede llegar a complicar un poco la cirugía. También pacientes que tengan un glaucoma terminal, eso va a hacer que la cirugía sea exitosa, pero el paciente no recupere agudeza visual. Pacientes vitrectomizados también tenemos que tener en cuenta y tenemos que saberlo antes de abordar la cirugía de catarata, porque tenemos que trabajar con mucho más cuidado. Pacientes también que tienen aceites o historia de trauma ocular. También podemos tener el que el paciente no cumple con las indicaciones que le indicamos y puede venir el paciente sin la dilatación, sin las gotas prequirúrgicas de antibióticos, que eso es controversial, algunos están usando antibióticos previos, otros estudios indican que no haría falta usar antibióticos previos, y la preparación del paciente es fundamental. Como una mala dilatación nos va a complicar y va a ser más difícil abordar la catarata. Les recomiendo leer el capítulo 4 del Libro de las Américas, un capítulo que escribió Luis Scaff,
que realmente está muy bueno para cuando empezamos en las cirugías a seleccionar estos pacientes y cuáles son los pacientes ideales para empezar a operar nosotros mismos. Y hay un programa, se llama Total Cataract, que uno lo puede llegar a bajar o a pedírselo a Luis Scaff. Este programa hace una guía para tratar de evitar estas complicaciones previas que podemos llegar a tener. Durante la cirugía de catarata podemos tener complicaciones en la herida, como quemaduras, dehiscencia de la herida y una mala arquitectura. A nivel corneal podemos tener una úlcera de córnea, tocamiento endotelial con los instrumentos accesorios, con el FACO, despegamiento de la Descemet, o también he visto hasta que se pueden llegar a hacer si uno no tiene bien en claro los planos, no está viendo bien, he visto que han hecho una rexis de la Descemet, y eso va a hacer que la córnea, lamentablemente, no sea más viable. En la cámara anterior, durante la cirugía, podemos tener surge. A nivel de la bolsa capsular, podemos tener problemas con la rexis, podemos tener diálisis y la ruptura capsular posterior, que ese es el tema que vamos a abordar en la charla de hoy. A nivel del iris, podemos tener miosis, síndrome de floppy iris, IPEMA, rotura del esfínter, diálisis y chafing. Y a nivel del cuerpo ciliar y coroides, podemos tener durante la cirugía, si tenemos una hipotensión muy marcada, y eso lo podemos llegar a tener durante una vitrectomía, una ruptura de cápsula posterior, una hemorragia expulsiva. Lo puse en rojo porque esta complicación realmente es muy, muy severa. Las complicaciones postquirúrgicas tempranas a nivel de la herida, podemos tener un mal cierre, prolapso de iris o un astigmatismo indeseado. A nivel corneal, edema, queratitis. A nivel de la cámara anterior, inflamación, IPEMA, TAS, vitrio en cámara anterior. Presión, podemos tener un pico de presión si nos quedó viscoelástico, ¿sí? O una hipotensión si es el cierre de la herida, puede estar filtrando. A nivel del lente intraocular podemos tener un descentramiento, una dislocación del lente, un tilt del lente intraocular si no quedó bien alojado en la bolsa capsular, captura pupilar y un bloqueo pupilar que nos puede dar un glaucoma agudo. Y de las complicaciones tempranas, la más temida es la endoftalmitis aguda. Y a nivel de las complicaciones tardías, en la herida puede quedar un astigmatismo crónico en ese paciente. A nivel corneal, una queratopatía bullosa, descompensación corneal. A nivel de la cámara anterior, una uveitis crónica, atrofia de iris, o el síndrome de uveitis glaucoma IPEMA. A nivel de la presión intraocular puede quedar un glaucoma crónico. A nivel de la bolsa podemos tener como complicación tardía una opacidad cápsula posterior, que no es de gravedad, se soluciona muy fácilmente. Fimosis también se soluciona fácilmente. Y una lactocrumenancia, que es el depósito de proteínas o la proliferación de las proteínas del cristalino entre la lente y la cápsula posterior, y que simula como si fuese una nueva catarata o una opacidad del lente intraocular, que con un disparo de YAG sobre la cápsula posterior en general se soluciona muy fácilmente. En el lente podemos tener descentramientos tardíos, dislocación, glare y opacificación de la lente. Se da esto más en lentes acrílicas hidrofílicas, de procedencia por ahí hindú o que no es de un buen material. En el segmento posterior podemos tener fototoxicidad retinal, edema macular cistoide o un desprendimiento de retina. Y también no debemos olvidar que podemos tener endoftalmitis subagudas y crónicas, que también son bastantes tremendas para el futuro visual de ese ojo ocular. Bueno, acá les quiero compartir un pequeño videíto de una cirugía que busqué para mostrarles. En general, cuando esta es una cirugía que realicé yo, hago las dos incisiones en el mismo momento, con la paracentesis sostengo el ojo y realizo la incisión principal de 2.4 milímetros, coloco viscoelástico en cámara anterior, realizo la rexis de 5,5 milímetros, todo con la pinza. Ernesto, no sé si los residentes estaría bueno si quieren preguntar, en cualquier momento yo paro
y sigo con la presentación. No hay problema de que interrumpan y quieran preguntar lo que quieran, ¿sabes? Me parece perfecto. Bien, Si lo hacen, como dijo Melvin, levantan la mano y aquí dale, les vos podemos... fijate, vos eso estate Sí, atento y sí, cualquier cosita. Bueno, es imperioso para un éxito en la cirugía de catarata hacer una buena hidrodisección e hidrodelaminación. Esta técnica que utilizo la aprendí de un médico de Mar del Plata, el doctor Besato, que le llama la pisada de vaca, ¿sí? Que, fíjense, es poner el tip del faco hacia abajo y que todo, y en posición 1, hacer como orificios bien en el núcleo cristalino. Eso hace que el ultrasonido quede bien en el centro del núcleo y evitar tirar ultrasonido hacia la cámara anterior y hacia el endotelio. Bueno, entonces es una catarata grado 4 de clasificación de Barraquer. Se está aspirando la catarata. Y en el último fragmento, por una quizás distracción mía, fíjense que dejo el tip del faco hacia abajo, siempre está hacia abajo, y cuando fracturo el último pedazo del núcleo, ese pedacito ahí se ve una, correcto. una diálisis, ¿sí? De la cápsula, no una diálisis, una rotura de la cápsula posterior. Fíjense que yo al principio no me doy cuenta, sigo buscando el último pedacito y veo ese movimiento en la cápsula posterior que flamea, y eso es un indicativo de que está pasando algo. Fíjense que el pedacito de núcleo, ese pedacito de corteza no está viniendo y ahí me doy cuenta. Bueno, ¿qué hacemos en ese momento? ¿Sí? Ahí tenemos que parar. Tenemos que parar y vamos así a hacer los 10 pasos que les quiero recomendar cuando tenemos esta complicación quirúrgica. ¿Sí? En ese momento, por nuestra cabeza pasan todas las emociones juntas, ¿sí? Nos da miedo, furia, angustia, ¿sí? Y bueno, tenemos que tratar de terminar este paciente positivamente. Entonces, ¿qué hacer cuando tenemos una rotura capsular? No entrar en pánico, tampoco echarle culpas a nadie, ¿sí? Uno lo primero que hace, le dice a la instrumentadora que la manguera estaba colapsada, que faltaba líquido, que le pasó un instrumento que no era el correcto, ¿sí? Y tampoco salir corriendo y desesperarse. Tenemos que quedarnos tranquilos y recordar que en general estos pacientes lo estamos operando con anestesia tópica y los pacientes escuchan todo lo que decimos, ¿sí? Y al paciente le va a crear también un pánico y una angustia escuchar si el médico se pone nervioso o si tenemos una complicación quirúrgica. Entonces, recordar, es muy importante esto, que el paciente está en la camilla y despierto en todo momento y no estás escuchando. Estar preparado de antemano es la clave para que todo no se complique todavía más. ¿Cómo? Sabiendo que esta complicación la podemos tener. ¿Sí? Todo el que opera puede tener esta complicación quirúrgica. ¿Sí? ¿Y cuándo tenemos que saber que tenemos esta complicación quirúrgica? Antes del comienzo del día quirúrgico. Y debemos estar preparados. ¿Sí? ¿De qué manera? Teniendo todo a mano. Yo en general no solamente opero en mi clínica, sino opero en muchos otros lugares. Entonces yo tengo esa valija roja llena de insumos y de lentes intraoculares que están ahí para que podamos salir airioso de una situación que nos está jugando en contra. ¿Y qué es lo que yo tengo en esa valija? Tengo todo este arsenal de insumos y de lentes para poder sacar a flote esta complicación quirúrgica. Tengo trócares, ¿sí? En general un solo trócar es suficiente, ¿sí? Cuando uno compra un set de trócares vienen de 3, pero con uno solo es suficiente. Tenemos que tener un vitréctomo, tenemos que tener viscoelástico dispersivo y viscoelástico cohesivo para afrontar esta situación. Tenemos que tener diferentes tipos de lentes para afrontar una posible afaquia por
porque no nos quedó material de la bolsa capsular. Si tenemos la Rexis intacta anterior, podemos colocar un lente de 3 piezas y capturarlo en la Rexis anterior. Pero si no nos quedó nada de la bolsa capsular, vamos a tener que ya pasar a un lente fijado a iris, como un IRICLO, o necesitamos suturar o fijar un lente a esclera. Y para todo esto necesitamos un compás, necesitamos un cauterio, necesitamos ganchos de iris, porque muchas veces cuando tenemos estas cirugías son más largas de lo habitual. Una cirugía de catarata en forma normal dura entre 5 y 10 minutos. Esta cirugía se puede prolongar hasta más de 1 hora. ¿Sí? Entonces los pacientes pueden tener que se le empiece a achicar la pupila y necesitamos tener instrumentos para poder mantener esa pupila dilatada. También necesitamos ganchos de cápsula para sostener la cápsula. Vamos a necesitar instrumentos específicos para poder entrar por pequeñas incisiones dentro del ojo, y vamos a necesitar tijeras, pinzas anguladas, pinzas con dientes para poder sujetar material, y pinzas sin dientes más delicadas. Vamos a necesitar, importantísimo, triancinolona para poder teñir el vitrio, diferentes tipos de suturas para resolver la situación en particular. Vamos a necesitar lidocaína, porque en general estos pacientes están con anestesia tópica, ahí tenemos que reforzar esa anestesia. Y también vamos a necesitar reductores de la pupila para producir miosis, como Miostat y pilocarpina. Entonces, yo les quiero presentar hoy el decálogo de la ruptura capsular posterior. Los 10 pasos que necesitamos tener para salir airosos de este angustioso momento. El número 1 es no retirar el faco. El número 2, bajar la botella. El número 3, colocar viscoelástico dispersivo en la zona de la ruptura. Número 4, pasar a anestesia subtenoniana. ¿Sí? Si estamos operando, obviamente si estamos operando con una paravulvar o subtenoniana ya lo tenemos resuelto, pero en general la cirugía de catarata el día de hoy se opera con anestesia tópica y necesitamos darle un mayor confort al paciente, porque si tiene dolor va a ser todo más complejo. Tenemos que evitar perder presión positiva de la cápsula en la cámara anterior, entonces tenemos que hacer un cierre de la incisión principal. Podemos colocar un trocar valvulado para abordar el vitrio de una manera más eficiente. Vamos a usar triancinolona para ver ese vitrio. El vitrio es transparente y necesitamos verlo. Tenemos que hacer una vitrectomía muy prolija y que no queden víridas vítrias en la cámara anterior, porque si no va a complicar colocar la lente intraocular, que se cierre la pupila, y esto va a traer problemas a futuro como un desprendimiento de retina o edema macular crónico. Tenemos que hacer un slow motion faco, tenemos que aprender a hacer un slow motion faco, y tenemos que evaluar el polo posterior en el postquirúrgico inmediato. Entonces, vamos a ir punto por punto. No retirar el faco. ¿Sí? ¿Por qué no hay que retirar el faco? Pues nosotros en la cavidad vítrea tenemos una presión positiva del cuerpo vítreo, y cuando se comunican las dos cámaras, la cámara, o sea, por la rotura de la cápsula posterior, vamos a tener una presión, como el faco está aspirando, o si sacamos el instrumental, hay una presión negativa en la cámara anterior, el vitrio va a tender a irse y agrandar ese orificio que tenemos en la cámara posterior. Entonces, tenemos que evitar cambio de presión positiva a negativa, no dejar que colapse la cámara anterior. ¿Qué tenemos que hacer cuando divisamos una rotura capsular posterior? Dejar el faco en posición 1 sin dejar de irrigar y pasar al paso 2, que es bajar la botella. Tenemos que bajar la altura de la botella, que en general la tenemos a 1 metro de la cabeza del paciente, para que todo suceda más tranquilo y menos rápido. Tenemos que bajar la altura de la botella, o bajar la presión que estamos trabajando. ¿A cuánto? A unos 30-40 centímetros de la cabeza del paciente. Y sin sacar el faco y sin dejar de irrigar, tenemos que inyectar viscoelástico. ¿Sí? ¿Para qué? Para que la presión positiva de la cámara anterior venza a la presión positiva de la cavidad vítrea. ¿Sí? Y vamos a colocar, ¿qué viscoelástico? Un viscoelástico dispersivo.
en la zona de la ruptura. Como dijimos, el paso 4, tenemos que hacer una anestesia subtenoniana, ¿sí? La anestesia subtenoniana tiene efectos analgésicos y de aquinesia muy similar a la paravulvar o retrovulvar, ¿sí? La ventaja de la anestesia subtenoniana es que no necesitamos sacar el bléfaro para realizar esta anestesia, ¿sí? Y no vamos a correr riesgo de perforar o de pinchar el ojo o de generar a nivel de la cavidad orbitaria una presión excesiva, que eso puede llegar a hacer que la cavidad vítrea aumente mucho la presión y el vitrio se vaya hacia la cámara anterior. ¿Con qué hacemos esta anestesia subtenoniana? Con silocaína al 2%, sin epinefrina y sin conservantes. ¿Y de qué manera? Se coloca un poquito de silocaína al 2% subconjuntival, con una Westcott se abre un orificio muy chiquitito de conjuntiva y tenon, y cuando uno accedió a la esclera a través de la tenon, ahí se inyecta más o menos entre 2 y 3 centímetros de silocaína al 2%. Esto nos va a dar una anestesia lo suficientemente prolongada para poder terminar todas las maniobras quirúrgicas que podemos realizar. Otro paso muy importante es el cierre de la incisión principal, porque si nosotros metemos instrumentos por la incisión principal va a ser mucho más grande que un vitrectomo 20G, y ni hablar 23G o 25 o 27. Entonces cuando hacemos vitrectomía, ¿sí?, vamos a estar perdiendo líquido y vamos a estar teniendo pérdida de presión que es a nivel de la cámara anterior, ¿sí? Y ahí el vitrio nos va a ganar la cámara anterior. Entonces no tenemos que perder presión positiva a nivel de la cámara anterior, ¿sí? Lo que debemos hacer es colocar un punto en la incisión principal y trabajar por los puertos paralelos, ¿sí?, para mantener esa presión positiva. Eso es fundamental para poder controlar al cuerpo vítreo. Trocar valvulado. ¿Por qué a mí me gusta el trocar? El trocar valvulado nos da un acceso accesorio a la cavidad vítrea, por detrás de donde está la ruptura capsular, ¿sí? Los trócares valvulados, la ventaja que tienen es que no hay reflujo a través del trócar de líquido o de vitrio. ¿Por qué? Porque tienen un tapón que permiten entrar los instrumentos y cuando uno los saca no hay reflujo a través de ese trócar. Podemos usar trócares 23 o 25G. La forma de colocarlo es a 3,5 milímetros de limbo, ¿sí? Se mide con un compás, que dijimos que tenemos que tener un compás, y se colocan donde ustedes ven. ¿Se ve mi flecha? Sí, se ve perfecto, se ve perfecto. Bien, sí. O sea, tenemos que ir a 30 grados, ¿sí?, a 30 grados de la esclera hasta que pasamos todo el filo del trócar, ¿sí?, hasta llegar hasta el conducto, ¿sí?, de la malla de metal que tiene el trócar. Una vez que llegamos en la pared, que fuimos con una inclinación de 30 grados, ahí nos ponemos bien perpendicular a la pared escleral y penetramos la pared escleral y el trócar queda perfectamente en posición, ¿sí? La ventaja de estos, vamos a repetir acá el videito, ¿sí? Entramos a 30 grados, giramos en 90 y entra el trócar. La ventaja de estos trócares es que la mayoría de las veces no necesitan, porque son muy pequeños, no necesitan después ni realizar una sutura, pero a mí me gusta suturarlos porque me da mayor seguridad de que no haya una encarcelación tardía del vitrio o tener hipotonía del globo ocular. Triamcinolona. La triamcinolona es nuestro gran amigo, ¿sí?, para localizar el vitrio, ¿sí? Es fundamental tenerla porque el vitrio es transparente, no lo vamos a ver ni en ojos experimentados, nos podemos llegar a dar cuenta si hay vitrio por signos indirectos, pero si uno se quiere asegurar de que no tiene más vitrio en cámara anterior, tenemos que usar triamcinolona.
¿Y qué tipo de transinolona? Tiene que ser acetonido de transinolona sin conservantes. Y se utilizan 2 miligramos a nivel intracameral. Y la ventaja de la transinolona también que tiene es que si se va hacia la cavidad vítrea no pasa nada, y ayuda también al proceso antiinflamatorio que va a tener este ojo, obviamente, por una cirugía más larga y más compleja que tuvo. Así que la transinolona se puede utilizar, debemos utilizarla por 2 motivos. Uno, porque nos va a visualizar el vitrio, y otro por el componente antiinflamatorio que nos va a dejar en el postquirúrgico. El paso 8, el más importante, la vitrectomía, ¿sí? ¿Qué debemos hacer con la vitrectomía? A mí cuando empecé la residencia, todavía se hacían muchas extracapsulares y se empezaba con la FACO. Y había muchas rupturas capsulares, más o menos un 25%. ¿Y qué hacíamos? Porque esto no se conocía tanto. Con la esponjita, con el wick, ¿sí? Uno tironeaba para ver si había vitrio y cortaba, ¿sí? Eso lo único que vamos a hacer es traccionar la base vítrea y generar un agujero retinal a nivel de la retina, ¿sí? Y con un desprendimiento posterior. Así que nunca realicen esta maniobra. Tampoco no hay que realizar la maniobra cuando el pedazos de núcleo se van hacia la cavidad vítrea y a buscarlo con el faco. Sabemos que el vitrio es muy elástico y no se corta. Y de donde ustedes lo enganchen va a venir y tironear en las zonas de mayor adherencia. ¿Cuáles son las zonas de mayor adherencia del vitrio? El vitrio periférico, la base vítrea, a nivel de la papila y a nivel de la mácula. Entonces podemos generar un desgarro periférico, un agujero macular traumático o hemorragia vítrea porque estamos tironeando a nivel de los grandes vasos de la papila. Entonces, tampoco vayamos con el faco a buscar esos pedazos de núcleo que se están cayendo. Si se caen, se caen. Después lo sacará el cirujano de retina, no pasa nada. Tampoco vamos a buscar con el ANSA, si no fuimos a buscarlo con el faco, tampoco hay que ir a buscar con el ANSA, ¿sí? Los pedazos de núcleo. ¿Por qué? Porque el ANSA también va a enganchar el vitrio y no lo va a cortar. Y eso va a tironear y podemos generar una rotura a nivel de la retina. Y tampoco vayamos con la cánula, que también se ve eso, para tratar de levitar, ¿sí? Y de empujar los pedazos de núcleo o de corteza que se han caído en la cavidad vítrea, porque con el jet de la cánula, de lo que vayamos a colocar, suero o transinolona, o con lo que queramos levitar el pedacito de núcleo o de material cristaliniano que se ha caído en la cavidad vítrea, podemos lesionar en forma directa a la retina, ¿sí? Eso tampoco hay que hacerlo. Con el tema de qué es lo que nos tenía que preocupar, que si se cayó en el vitrio. Si se cayó un pedacito de corteza, en general no pasa nada, no genera gran inflamación y con el tiempo se reabsorbe y el paciente no lo va a notar. Al principio, en el postquirúrgico inmediato, puede el paciente tener miodesopsias, puede tener flotantes, referir flotantes, pero en general un pedacito de corteza uno lo va controlando, no va a generar mucha inflamación. Pero sí hay que tener mucho cuidado cuando se caen restos de núcleo. El núcleo, las proteínas del núcleo del cristalino son muy inflamatorias y vamos a tener un paciente con una respuesta inflamatoria muy grande y nos va a generar también presión intraocular. Entonces, si nos cae un pedacito de núcleo, tenemos que controlarlo muy bien y llamar a nuestro retinólogo amigo para que nos ayude a sacarlo. Charles Kellman popularizó en una levitación asistida posterior, ¿sí? Cuando vemos que el núcleo se empieza a tumbar, que vemos como cuando el barco se empieza a hundir en el mar, que se empieza a levitar, ahí podemos hacer sí una técnica de levitación, pero hay que ser muy rápido para hacerla porque el núcleo en general se termina cayendo rápidamente. ¿Sí? Si esta técnica es solamente para cuando vemos que está ahí, en el vitrio muy anterior, que pasó apenas la cápsula posterior, ¿sí? Esta técnica de Kellman es cuando tenemos una ruptura posterior capsular, ¿sí? Y vemos el núcleo ya se está
inclinando, y todavía no se cayó, pero se está inclinando, y va a ser muy difícil atraparlo con el faco y llevarlo hacia cámara anterior, o ponerle viscoelástico desde la cavidad anterior a través de la paracentesis, ¿sí? Lo que dijo Kellman es hacer por 3,5 milímetros un abordaje por paz plana con una aguja 23 o 25G, porque ahí vamos a tener un buen acceso para poder levitar el núcleo. ¿Y con qué él lo levita? Con una cánula que, y lo lleva para arriba, o es mejor inyectar viscoelástico para hacer un colchón, ¿sí? De separar el vitrio del cristalino, ¿sí? Y ese colchón va a hacer que el núcleo se levante y podamos tener un mejor acceso. Esto es algo controversial, a algunos les gusta, a otros no les gusta. Nosotros acá le llamamos la maniobra del ninja, porque clavamos una aguja rápidamente, ¿sí? Y con la misma aguja, con viscoelástico, vamos inyectando y uno ve cómo se levita ese núcleo, y la verdad que no hemos tenido hasta ahora nunca ninguna complicación. Pero bueno, hay médicos que le gusta y otros no. Yo creo que la tenemos que saber porque nos puede ayudar. Obviamente que hay que hacer una vitrectomía después muy prolija, porque donde entramos con la aguja, esa se puede encarcelar vitrio en la herida, en la esclerotomía que hicimos, y eso sí puede traer problemas a futuro. Ahí se levanta el núcleo y se puede emulsificar en la cámara anterior o pasar a una extracapsular y sacar el núcleo entero. Bueno, la vitrectomía, ¿cómo podemos hacerla? ¿Por vía anterior o vía posterior? Que es como soy cirujano también vitroretinal, es la que más me gusta. Y les voy a decir por qué. Y por qué todo cirujano de segmento anterior tiene que saber hacer una vitrectomía anterior por vía posterior, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer la vitrectomía? No importa si es anterior o posterior, tenemos que usar vitrectomos de alto poder de corte, ¿sí? El máximo que dispone la máquina. Recomendable son vitrectomos de 23G o 25G. Ya el vitrectomo de 27G es muy fino y en general vamos a terminar doblándolo, va a terminar rompiéndose, y también al tener la boca muy chiquita es muy difícil que podamos aspirar restos de cristalino o de corteza. Entonces un vitrectomo 23 o 25G sería lo ideal. El vitrectomo 20G también se puede utilizar, pero ya ponerlo por vía posterior, por trocar valvulado, no se puede. Tendríamos que hacer una esclerotomía con un cuchillete Weaver, y eso va a traer más complicaciones a nivel, si uno no es muy prolijo y no sabe trabajar una esclerotomía, va a traer complicaciones a futuro, ¿sí? Entonces, lo ideal, un vitrectomo 23 o 25G con alto corte para realizar la vitrectomía y poder sacar el vitrio que necesitamos sacar. Flow rate y vacíos bajos. Vamos a usar un flow rate de 10 a 15 centímetros por minuto y un vacío entre 150 a 200 milímetros de mercurio. La infusión, ya dijimos que en el paso 2 era bajar la infusión, ya la vamos a tener baja, entre 30 a 40 centímetros. La irrigación siempre separada, ¿sí? Y por paracentesis. Tenemos que mantener, dijimos, la presión positiva de la cámara anterior. Entonces no vamos a poner un trocar para poner la infusión desde atrás, ¿sí? Vamos a usar la infusión por arriba, desde la cámara anterior, para mantener esa presión positiva y que vaya empujando al vitrio siempre hacia abajo. ¿Cómo se puede mantener esa irrigación? Con una cánula bimanual o con un mantenedor de cámara, ¿sí? Y la irrigación vamos a controlarla, que puede llegar a ser que esté continuamente abierta, o no la podemos manejar con el pedal. Si retiramos material cristaliniano, los valores se van a invertir, porque necesitamos darle tiempo a la boca del vitrectomo para poder comer esos restos cristalinianos. Entonces ahí vamos a invertir, vamos a poner poco corte y tenemos que aumentar un poco el flow rate y el vacío,
¿sí? Siempre el vitrectomo corta, ¿sí? El vitrectomo es una máquina de comer, aspira y corta. Entonces siempre tenemos que trabajar viendo la punta del vitrectomo, o sea, viendo la boca, ¿sí? Si nos vamos atrás del iris, vamos a lugares donde no estamos viendo la boca, podemos comernos el iris, la cápsula anterior, cápsula posterior y hasta la retina, ¿sí? Entonces siempre es muy importante ver la boca del vitrectomo. Eso no nos tenemos que olvidar, ¿sí? Muchos dicen que la boca de la vía anterior, a través de la paracentesis, tenemos que ir con la boca hacia abajo, en el centro del orificio, ¿sí? Eso puede llegar a ser peligroso porque no estamos viendo cómo está comiendo, ¿sí? Yo prefiero ir con la boca hacia arriba y ir comiendo, ir cortando el vitrio, la comunicación del vitrio desde la cámara anterior a la cámara posterior. Y bueno, es muy importante también conocer la máquina con la que estamos trabajando, y el funcionamiento del pedal es fundamental, porque si nunca practicamos cómo hacer una vitrectomía con el pedal, es diferente las posiciones de una vitrectomía a lo que estamos acostumbrados a la máquina de Faco, y en ese momento, si no podemos controlar la vitrectomía con el pedal, se nos va a complicar todavía mucho más. Entonces, siempre recomiendo tratar de conocer la máquina, ver cómo funciona, cuándo se puede activar. Con las máquinas nuevas de vitrectomía, uno puede activar el corte cuando quiere, puede activar la infusión cuando quiere, ¿sí? Entonces tenemos que conocer el funcionamiento del pedal. Eso es fundamental para realizar una vitrectomía prolija. La vitrectomía anterior por paracentesis tiene sus ventajas, ¿sí? Y la vitrectomía posterior por control valvulado también sus ventajas, ¿sí? Las ventajas que veo en la vitrectomía anterior por paracentesis es que las habilidades y el entrenamiento del cirujano y de todo el equipo quirúrgico es el habitual, ¿sí? No vamos a hacer ningún abordaje diferente, no tenemos que poner las manos diferentes, tenemos que trabajar hacia abajo, ¿sí? Como trabajamos con el Faco, no nos va a cambiar mucho. Entonces, ahí va un puntito para la vitrectomía anterior. Después, para la vitrectomía anterior tampoco necesitamos disponibilidad de instrumentos específicos, porque vamos a entrar por la paracentesis, no necesitamos trócares, es como que es más fácil acceso, ¿sí? Pero la vitrectomía también tiene la aspiración de restos y masas, también se puede hacer fácilmente desde una vitrectomía anterior. Ahí sí tenemos que tener un poquito más de cuidado porque nos podemos llevar por delante la rexis anterior y evitar la posibilidad de colocar un lente en sulcos. Y yo la recomiendo cuando tenemos roturas pequeñas de la cápsula posterior, ¿sí? La vitrectomía posterior por tórax valvulado va a generar menor tracción vitriomacular, porque vamos a estar comiendo el vitrio desde su lugar, desde su casa, de su origen, ¿sí? Eso va a generar que no estemos comiendo el vitrio desde arriba y va a generar menos tracción vitriomacular. Por eso me gusta mucho más la vitrectomía posterior. Vamos a evitar también agrandamiento de ruptura, porque no tenemos que pasar el vitrectomo por el orificio para ir a comer, y eso en general va a generar un agrandamiento en la ruptura de la cápsula posterior, ¿sí? Vamos al comer el vitrio desde su casa, el vitrio nunca va a ir hacia arriba y eso va a evitar que se agrande la ruptura de la cápsula posterior. El manejo de presiones también es mucho más controlado desde la vía posterior, desde la cavidad vítrea. La aspiración de restos y masas también se hace muy fácil, ¿sí? Desde la vía posterior. Siempre tenemos, cuando hacemos la vitrectomía, trabajamos un poco inclinando, mirando hacia abajo. Pero cuando vamos a aspirar el resto de masa, tenemos que subir un poco, ¿sí? Entonces, si ponemos el trocar a nivel nasal, se nos va a complicar un poco, ¿sí? Aspirar las masas y restos de corteza que hayan quedado en la bolsa capsular. Entonces, siempre cuando vamos a poner un trocar, tenemos que tener mayor libertad en las manos. Entonces, siempre colocarlo a nivel temporal, en el ojo derecho del lado derecho y en el ojo izquierdo del lado izquierdo, ¿sí? Y también tener un trocar colocado, tenemos una entrada accesoria posterior, ¿sí? Para colocar una espátula, para colocar medicación. Vamos a tener un acceso posterior que nos puede llegar a servir de utilidad, no solamente para hacer la vitrectomía, sino para manipular restos de cristalino o manipular la lente intraocular. ¿Y cuándo está indicado esto? En tamaños de ruptura medianos a grandes.
¿Y cómo confirmamos si eso ya es suficiente y completa la vitrectomía? Vamos a confirmarlo con triamcinolona. Podemos pasar una espátula de iris para ver si tenemos algún movimiento del iris o de la cápsula, que eso nos va a decir que tenemos alguna atracción. Con la luz accesoria, ahí ya necesitamos tener un equipo que tenga de vitrectomía posterior, que en general son los que tienen luz endoluz. Eso nos ayuda también, la luz accesoria, a poder visualizar el vitrio. Con una burbuja de aire, si la burbuja de aire ponemos en cámara anterior y se llena completamente, nos dice que no hay ninguna brida vítrea. Si queda la burbuja como con una escotadura, está hablando que el vitrio está presente. Y bueno, y utilizar pilocarpina al final de la cirugía, y si la pupila está bien redondita, nos dice que ya no tenemos vitrio en cámara anterior. ¿Cuántas veces tenemos que colocar triamcinolona y hacer vitrectomía? Todas las veces que sea necesario, ¿sí? Hasta que asegurarnos de que no tenemos vitrio ni en la cámara anterior ni a nivel de la implantación del lente intraocular, ¿sí? Entonces, los pasos 7 y 8, que eran triamcinolona y vitrectomía, vamos a hacerlo todas las veces que sea necesario. Y siempre lo vamos a hacer con presión positiva, con irrigación continua, dijimos, de la cámara anterior, o también con viscoelástico. Una vez que completamos la vitrectomía y nos quedaron restos de núcleo o de corteza en la cámara anterior, podemos hacer una slow motion phaco, ¿sí? El slow motion phaco, el doctor Osher la describió hace ya muchos años, ¿sí? Son para estos casos complejos que tenemos una apertura en la cápsula posterior del cristalino y tenemos que trabajar muy despacito para evitar movimientos innecesarios a nivel de la cámara anterior. ¿Cómo vamos a hacer un slow motion phaco? Tengo que bajar todos los parámetros del phaco y trabajar muy despacio, ¿sí? Un bajo flow rate de 25 centímetros por minuto, un moderado vacío de 200 a 250 milímetros de mercurio. Tenemos que utilizar pulsos cortos y bajos de phaco. Eso va a hacer que tengamos menos flowability, se van a mover, va a ser todo mucho más lento, se van a mover, la punta del phaco se va a mover poco y va a evitar rechazo de los pecitos de cristalino, de la punta del phaco, y los vamos a ir comiendo de a poquito, ¿sí? Tenemos que la irrigación tiene que estar a 40 centímetros de la cabeza del paciente, siempre ir reponiendo viscoelástico dispersivo, siempre trabajar viendo la punta del phaco, eso también es importante, como vamos a trabajar viendo la punta del vitrectomo, tenemos que trabajar viendo la punta del phaco. Evitar descompresiones y pérdida de presión positiva en la cámara anterior, y conocer la máquina con la que trabajamos y el funcionamiento del pedal es fundamental. Esto también es importante. Tenemos que saber manejar bien el pedal de nuestro equipo de phacoemulsificación, ¿sí? Si no sabemos pasar los parámetros, no sabemos cambiar los programas, va a ser todo más dificultoso y va a hacer que la cirugía se nos dificulte mucho más, ¿sí? Entonces tenemos que conocer los parámetros y funcionamiento del pedal, no solamente en la phaco, sino también en la vitrectomía. Y el último punto, el número 10, es la evaluación del polo posterior y checar la presión intraocular. ¿Cuándo hay que hacerlo? Siempre. ¿Y cuándo? En el mismo acto quirúrgico o diferido apenas el ojo permita realizarlo, ¿sí? Tenemos que evaluar cómo está la retina periférica, cómo está la mácula, cómo está el nervio óptico, ¿sí? A largo plazo, estos pacientes tienen tendencia a generar mayor edema macular quístico, ¿sí? Y si nos quedó viscoelástico, porque estuvimos reponiendo viscoelástico constantemente, podemos tener un aumento brusco de la presión intraocular en el postquirúrgico inmediato, ¿sí? Y tenemos que tratar de evitar esto en el postquirúrgico, ¿sí? Por eso tenemos que revisar la retina. Un desprendimiento de retina por un desgarro gigante por tracción vitreomacular, ¿sí? Esto es una de las complicaciones que se puede solucionar, ¿sí? Pero realmente es una complicación que a nadie le gustaría tenerla y tenemos que tratar de evitarla, haciendo una vitrectomía prolija, como estuvimos hablando. Esto lo vamos a evitar en la mayoría de las veces. Y, en resumen, para que tengamos
un postquirúrgico feliz y tranquilo. Entonces, no tenemos que retirar los instrumentos del ojo y colocar viscoelástico dispersivo por incisión lateral. Sellar la incisión principal, bloquear la rotura y congelar la situación. Ese es el momento viscoelástico que le llaman, ¿sí? Ese es el momento que vamos a abrir esa valija y empezar a sacar todo el instrumental o las cosas necesarias para poder sacar a flote esta situación angustiosa. También en este momento, cuando bloqueamos y dejamos todo paralizado con el viscoelástico, nos va a ayudar también a nosotros a tranquilizarnos y a aclarar un poco las ideas, ¿sí? Y vamos a afrontar esta situación de la mejor manera posible, ¿sí? Mientras pensamos, cambiamos a anestesia subtenoniana, bajamos los parámetros y realizamos slow motion FACO, y si terminamos de sacar todos los restos y no se fue nada para atrás, vamos prosiguiendo con los siguientes pasos. Bueno, y les quiero mostrar la cirugía y cómo se terminó esta cirugía, que tuvimos esa ruptura capsular, ¿sí? Ahí fíjense que seguí manteniendo el FACO con una irrigación, bajamos la botella, se coloca viscoelástico sobre el orificio de ruptura de la cápsula. Ahí, ese es el momento viscoelástico que vamos a pensar cómo vamos a solucionar esto, y también ganamos tiempo para ir abriendo lo que se necesita. Ahí con un marcador de 3,5 milímetros coloco un trocar 25G. Yo ya no coloco sutura en la incisión principal porque a través del trocar 25G no estoy manipulando mucho la cámara anterior, entonces no pierdo infusión, ni pierdo líquido por la cámara anterior, ni se me abre por esa incisión principal, y de esa manera no estoy perdiendo presión positiva, ¿sí? Fíjense, ahí se terminó de abrir un poco la cápsula, fíjense que lo estoy marcando. ¿Por qué? Porque la infusión, fíjense, estaba un poquito más alta de lo que correspondía, ¿sí? Y la infusión me abrió la cápsula posterior más de lo que yo quería. Fíjense el chorro de irrigación está muy alto. A ver cuando aparece. Esa es la irrigación. Ahí, ¿sí? El chorro de irrigación está muy fuerte, ¿sí? Y eso me abrió la cápsula posterior, ¿sí? Que se hizo una rotura lineal. Bueno, ahí con el vitrectomo, fíjense que la vitrectomía, cómo la voy haciendo, tratando de comer todo el vitrio anterior. No hace falta irse muy atrás. Es el vitrio que está ahí adelante. Por eso es muy, muy fácil que un cirujano también de segmento anterior esto lo pueda realizar, ¿sí? Si tenemos un facomulsificador que tiene un vitrectomo de hasta 800 cortes, ahora existen vitrectomos de doble corte lineal, ¿sí? que corta de los dos lados. Entonces, ese corte de 800 pasa a 1600, y la verdad que es realmente muy efectivo. Fíjense, salí del segmento posterior, me fui al segmento anterior a aspirar los restos de corteza que habían quedado por detrás de la cápsula anterior y en la cámara anterior. Con el vitrectomo también podemos perfectamente aspirar esos restos de corteza, ¿sí? Con irrigación solamente. No hace falta, cuando vamos a buscar la corteza, vamos a usarlo como un aspirador al vitrectomo. No vamos a estar realizando corte, ¿sí? El corte es para comerse pedacitos de núcleo, y ahí vamos a bajar la velocidad de corte para darle tiempo a que el vitrectomo se pueda comer esos pedacitos de corteza, de núcleo. Fíjense que como muy fácilmente con el vitrectomo, uno despacito, despacito, va limpiando toda la cámara anterior. Ahí se ve la rotura, ¿sí?
Ahí cambio de lado para acceder más fácilmente a la corteza del lado opuesto. Bueno, ahí quedó muy limpio la cámara anterior, se ve la Rexis, ¿sí? Que está bien. Voy atrás de nuevamente, realizo la vitrectomía, ¿sí? Por detrás de la cápsula posterior para cortar cualquier resto de vitrio que haya quedado y asegurarme. Seguramente voy a colocar tamsinolona. Voy a buscar de vuelta un pedacito de corteza que quedó ahí. Es muy importante, como decías, ¿no? De conocer el aparato y saber que muchos de esos aparatos con una vitrectomía puede hacer la aspiración separada del corte, ¿no? Claro. Porque hay algunos que lo tienen, otros que no, y es importante para poder aspirar las masas solamente con aspiración. Sí, efectivamente. O sea, yo tengo un equipo de Berkeley y puedo programarlo como quiero. Siempre en posición 1 es la irrigación y en posición 2 puede llegar a ser aspiración y posición 3 corte, o podemos programarlo para posición 2 corte y posición 3 irrigación. ¿Sí? Claro. Yo lo que lo tengo es, siempre, a mí me gustaría tener corte y después aspiración, porque para comer el vitrio siempre lo tenés que cortar. Entonces me gusta cortar y después irrigar. Pero tengo la posibilidad de, si pateo hacia la izquierda, anulo la posición 2 del corte, entonces directamente paso a posición 3 a aspirar. Eso es fundamental, conocer la máquina y de qué disponemos, porque si tenemos corte y aspiración, no lo podemos separar. Esa maniobra que hice sobre la cámara anterior de aspirar todos los restos de corteza no lo vamos a poder hacer. Tenemos que poner una cánula de aspiración, ¿sí? Bimanual, e ir aspirando. Hacer vitrectomía, ir aspirando. Hacer vitrectomía, ir aspirando. Tenemos que ir cambiando. Bueno, ahí acá uso la transinolona. La transinolona, sí. La transinolona es fundamental aunque soy experimentado en ver el vitrio, siempre la utilizo porque es muy difícil de asegurarse 100% de que uno comió y no quedó ninguna vida vítrea a nivel de la cámara anterior. Y como dije, también la transinolona hace un efecto antiinflamatorio, ¿sí? Ahí me aseguré de que no quedó vida vítrea y empiezo a colocar viscoelástico, ¿sí? Oye, Noé, te voy a proponer una cosa. Es que los muchachos ya se están teniendo que ir a consulta. ¿Por qué no paramos ahí? Y si tienes tiempo, si puedes, el martes entrante para poder discutir esto un poquito y volver a ver este video. ¿Te parece? Sí. Dale. Si quieres, mira, termina en 2 minutos, pongo la lente y queda la discusión para el martes que viene, ¿crees? Me parece perfecto. Dale. Bueno, coloco viscoelástico, ¿sí? Y en estos casos no vamos a utilizar una lente monopieza, tenemos que usar una lente de 3 piezas sí o sí, es lo ideal, ¿sí? Porque nos quedó toda la rexis anterior intacta, y la idea es colocar las ápticas del lente en el sulcus y la óptica del lente atrapada en la rexis anterior-posterior. Eso nos va a dar que el lente intraocular quede muy centrado y en una posición efectiva del lente muy similar a la que iba a tener el paciente. Bueno, fíjense, inyecto la lente, siempre ayudándome con un segundo instrumento para evitar que el lente salga disparado por las dudas hacia la cavidad vítrea. Hacia el vitrio, ¿Sí? sí. Bueno, a mí me gusta a veces hago lo mismo, pero me gusta poner las ápticas sobre el iris claro. y luego sí, con un Sinskey introducirlo. Ahí con el Kuglin lo introduzco y es muy fácil capturar la óptica. Solamente tenemos la óptica, tenemos que empujar un poquito, ahí se capturó de un lado.
se captura del otro, ¿sí? Se aspira el viscoelástico. Y fíjense en el centrado del lente, es Perfecto. perfecto, ¿sí? Si no hubiésemos tardado mucho, repaso, siempre, como le dije, la vitrectomía siempre, nunca está de más al realizar un poco de vitrectomía. Fíjense que tengo la presión positiva desde cámara anterior. Siempre repasar un poquito de vitrectomía no viene más, no viene de más. Y, Y y fíjense en que te ayuda a ver la estabilidad del lente cuando del pones lente, la irrigación. y fíjense que en el postquirúrgico, ¿sí? Aunque fue una cirugía compleja, larga, el postquirúrgico va a ser, el paciente no va a tener casi inflamación y con una buena recuperación visual. Oye, Noé, espectacular, espectacular, muchas gracias. Te invito, si quieres, el martes entrante yo te escribo Vale. para que podamos revisarlo y que hagan preguntas. Te pido Te disculpas por la... puedo plantear, Ernesto, si querés, que los chicos preparen, si quieren algunos videos que tienen de complicaciones quirúrgicas o de ruptura capsulares y que podamos discutirlo, eso también por ahí va a estar muy bueno. Me parece excelente. Entonces yo lo organizo para que todos los que estuvimos hoy estemos la semana entrante y mostramos unos videos y para ver cómo lo abordamos. Yo tengo uno muy bonito que me gusta mostrarlo de una complicación de hace muchos años que no lo manejé como lo manejamos hoy día, pero para que lo vean. Noé, te agradezco muchísimo. Disculpa el glitch tecnológico y Gracias, Ernesto, nos por la vemos la semana invitación. entrante. La verdad que fue un placer. Dale, un abrazo. Y eres grande, sos grande. Gracias. Dale. Feliz día.